cómo Steve Jobs y Apple quebraron a Ericsson y BlackBerry. A principios de los años 2000, Ericsson y BlackBerry dominaban el mundo de los teléfonos móviles. Eran los gigantes intocables de una industria en auge, pero todo cambió con un solo producto, el iPhone. ¿Cómo es que Apple, una empresa que ni siquiera fabricaba teléfonos, logró hacer caer a estos titanes? La respuesta involucra visión, estrategia y una revolución tecnológica que nadie vio venir. Quédate hasta el final porque hoy te contaré cómo Steve Jobs y Apple quebraron a Ericsson y BlackBerry. Y lo más impactante, ¿por qué nadie supo reaccionar a tiempo? El contexto. Un mercado dominado pero dormido. A principios del siglo XXI, el panorama de la telefonía móvil estaba dominado por empresas como Ericsson y BlackBerry, dos gigantes que marcaban el ritmo de la innovación en sus respectivos segmentos. Ericsson, con una sólida reputación en el ámbito europeo, ofrecía teléfonos robustos, duraderos y centrados en las telecomunicaciones tradicionales. BlackBerry, por otro lado, había conquistado el mercado corporativo gracias a sus dispositivos con teclado físico y su sistema de mensajería encriptada, convirtiéndose en símbolo de profesionalismo y eficiencia. Sin embargo, su aparente solidez escondía una peligrosa zona de confort. Ambas compañías se encontraban atrapadas en modelos de negocio rígidos, incapaces de prever los cambios que se avecinaban. El liderazgo que ostentaban estaba construido sobre tecnologías que ya comenzaban a mostrar signos de estancamiento. Mientras se enfocaban en mejorar lo que ya funcionaba, ignoraron por completo la necesidad de reinventar la experiencia del usuario. Su éxito terminó actuando como un sedante. En lugar de impulsarlos a evolucionar, los hizo confiar ciegamente en que el futuro seguiría un curso similar al pasado. La visión de Steve Jobs, una computadora en el bolsillo. Frente a esta inercia, Steve Jobs imaginaba algo completamente distinto. Su objetivo no era simplemente introducir un nuevo modelo de teléfono en el mercado, sino redefinir por completo el concepto de comunicación móvil. Su visión se alejaba de los estándares establecidos. Buscaba fusionar música, navegación por Internet, gestión de correos, llamadas y entretenimiento en un solo dispositivo, sin sacrificar la estética ni la facilidad de uso. La apuesta era arriesgada, porque implicaba renunciar a elementos considerados fundamentales en ese momento, como el teclado físico o los botones múltiples. Mientras la competencia perfeccionaba lo existente, Jobs se concentraba en crear algo nunca visto. Para él, la verdadera revolución consistía en trasladar la funcionalidad de una computadora personal a un dispositivo compacto y accesible para todos. Este enfoque no solo transformó la manera de diseñar hardware, sino también la relación emocional entre las personas y sus dispositivos. Apple empezó a pensar en términos de experiencia integral, no de características aisladas. Esa fue la diferencia clave. Donde otros veían mejoras incrementales, Jobs veía la oportunidad de reinventar todo desde cero. El impacto del primer iPhone, 2007. La presentación del primer iPhone en el año 2007 representó un quiebre radical en la industria tecnológica. Aunque en apariencia era solo un teléfono más, lo que introdujo fue una nueva forma de interactuar con la tecnología. La interfaz táctil, el desplazamiento intuitivo, la eliminación de botones innecesarios y la integración perfecta entre hardware y software descolocaron a los actores tradicionales. Muchos líderes del sector, especialmente dentro de BlackBerry y Ericsson, se burlaron inicialmente del iPhone, considerando que su diseño priorizaba la forma por encima de la función, pero subestimaron el poder de una experiencia fluida y sencilla. Lo que para ellos era un capricho estético, para los usuarios fue una revelación. El iPhone eliminó las barreras entre el usuario y el dispositivo, haciéndolo accesible incluso para quienes nunca habían utilizado un teléfono inteligente. Apple no se limitó a crear un producto, sino que impuso un nuevo estándar. El teléfono móvil ya no sería una herramienta más del día a día, sino una extensión de la identidad personal y digital de cada individuo. La reacción lenta de BlackBerry y Ericsson. Mientras el iPhone ganaba terreno a velocidad vertiginosa, los antiguos líderes de la industria respondían con torpeza. BlackBerry mantuvo durante años su convicción de que el teclado físico era imprescindible, negándose a adaptar sus diseños a la nueva era táctil. Además, su sistema operativo quedó rápidamente obsoleto frente a la fluidez y versatilidad del iOS. Ericsson, por su parte, se encontraba atrapado en un contexto empresarial complejo. Tras una alianza poco fructífera con Sony, sus esfuerzos por desarrollar smartphones se diluyeron sin rumbo claro. Ninguna de las dos compañías supo interpretar el mensaje que Apple estaba enviando al mundo.
La innovación no reside solo en la tecnología, sino en su capacidad de adaptarse al usuario común. A pesar de contar con recursos, infraestructura y años de experiencia, BlackBerry y Ericsson pecaron de arrogancia. Tardaron demasiado en aceptar que el modelo de Apple era el futuro, y cuando intentaron adaptarse, ya era tarde. Apple no solo les había robado participación de mercado, sino también el imaginario colectivo de lo que un teléfono debía ser. El nacimiento del ecosistema Apple. Lo que consolidó la ventaja de Apple no fue únicamente el iPhone como dispositivo, sino el universo digital que lo rodeaba. Steve Jobs comprendió que el verdadero valor estaba en construir un entorno cerrado donde todo funcionara en armonía. iTunes ofrecía música con solo un clic. La App Store abrió un universo de aplicaciones que multiplicaban las funciones del teléfono y la sincronización con otros productos Apple ofrecía una experiencia continua y sin interrupciones. Este ecosistema no solo facilitaba la vida del usuario, sino que generaba una fidelización difícil de igualar. BlackBerry, que había apostado exclusivamente por su plataforma de correo, carecía de una tienda de aplicaciones competitiva. Ericsson, centrada en el hardware, no supo ofrecer una experiencia digital coherente. Apple transformó la tecnología en algo aspiracional y logró que millones de personas quisieran formar parte de su mundo. Así, no solo desplazó a sus rivales en términos de ventas, sino que también redefinió las reglas del juego. Ya no bastaba con fabricar un buen teléfono, había que construir una experiencia envolvente. Las cifras que marcaron la caída. El cambio en el liderazgo de la industria se reflejó rápidamente en los datos financieros. En apenas 5 años, Apple se convirtió en la empresa más valiosa del sector, mientras sus competidores históricos colapsaban. BlackBerry, que una década antes controlaba el mercado corporativo, vio cómo sus acciones se desplomaban en más del 90%. Perdió millones de usuarios y tuvo que abandonar el desarrollo de hardware para centrarse en servicios de seguridad digital. Ericsson, incapaz de competir en el terreno de los teléfonos inteligentes, optó por retirarse del mercado y enfocarse en infraestructura de redes. Los analistas que en su momento vieron al iPhone como una amenaza menor, quedaron perplejos ante la magnitud del cambio. Apple no solo vendía más, sino que ganaba más por unidad, tenía márgenes de beneficios superiores y una marca con un valor emocional incalculable. La caída de sus rivales no fue instantánea, pero sí inevitable. El detalle que pocos notaron. Lo más desconcertante de esta transformación fue que ni BlackBerry ni Ericsson carecían de talento o capacidades técnicas. Ambas empresas contaban con ingenieros de primer nivel, patentes innovadoras y presupuestos multimillonarios. Sin embargo, lo que les faltó fue algo intangible pero decisivo: la capacidad de anticiparse. Steve Jobs entendió antes que nadie que el futuro no pertenecía a quien dominara la tecnología del presente, sino a quien pudiera imaginar una nueva forma de utilizarla. BlackBerry confiaba en que la eficiencia empresarial bastaría para mantener su liderazgo. Ericsson creía que su trayectoria le daba ventaja suficiente, pero Jobs jugaba en otra liga. No mejoró lo que ya existía, lo reemplazó. Cambió los hábitos de consumo, modificó la forma de comunicarse y volvió obsoletos productos que apenas unos años antes eran considerados indispensables. La situación actual de Apple, 2024. Hoy, casi 2 décadas después de ese golpe de autoridad con el primer iPhone, Apple no solo sigue en pie, sino que ha alcanzado cifras que parecen de ciencia ficción. En 2024, la compañía reportó ingresos por más de 383 mil millones de dólares, consolidando su dominio en sectores que van mucho más allá de los teléfonos. Desde servicios digitales, computadoras y wearables, hasta su creciente incursión en inteligencia artificial, la empresa ha diversificado su negocio sin perder su esencia. Pero lo más impactante es su beneficio neto, que cerró el año en aproximadamente 97 mil millones de dólares. Una cifra que habla no solo de ventas masivas, sino de una eficiencia operativa brutal y una estrategia comercial que sigue marcando el ritmo del mundo tecnológico. Apple ya no es la compañía que desafiaba gigantes. Ahora, es el gigante a vencer. Apple no destruyó a Ericsson ni a BlackBerry por ser más fuerte, sino por ser más audaz. En un mundo donde la innovación puede cambiarlo todo en cuestión de meses, ¿cuántas empresas más están a punto de desaparecer por no saber adaptarse? Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Crees que podría repetirse una historia similar con Apple en el futuro? Y si te gustó este contenido, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando más historias que marcaron el mundo de la tecnología. Nos vemos en la próxima ocasión.